Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un saludo para toda la gente de Salta, de Jujuy, de La Matanza, de todos los lugares que nos están escuchando. Y bueno, la verdad que es un honor poder hablar de esta jornada tan gloriosa, ¿no? Después de tanta lucha, que para concentrarnos un poco en unos tan lejos, yo creo que uno podría situar el inicio de esta lucha claramente después de las pioneras, ¿no? De las grandes escritoras, de la Juana Manso, de aquellas mujeres tan valiosas que instalaron el tema femenino. Virginia Woolf, una gran luchadora anarquista con su periódico La Voz de la Mujer, todas ellas que hicieron tanto por instalar el lugar de la mujer. Hay un momento que para mí es fundamental, que es la sanción del Código Civil por Vélez Sarsfield en 1871, que de alguna manera despierta la reacción de las mujeres frente a esa injusticia, a esa categorización de alguna manera una inferioridad jurídica, ¿no? La mujer era declarada incapaz por el Código Civil, quedaba en una situación de inferioridad absoluta en términos laborales, en términos sociales, en términos matrimoniales, ¿no? No tenía prácticamente derechos en su matrimonio, y eso hace que se vaya produciendo de alguna manera la aparición de voces de protesta, de unión por parte de las mujeres, que va a fructificar en torno a los años 90, a comienzos del siglo XX, con algunas de las figuras que fueron nombradas, ¿no? Como grandes luchadoras. Nombré recién a Virginia Woolf desde el lado del anarquismo, por el lado del socialismo, ¿no? A la querida Alicia Moró, y Julieta Lanteri, que fue una mujer extraordinaria, una gran luchadora, y desde ya una pionera también, Cecilia Grierson, ¿no? A quien se nombró también una mujer que fue la primera médica argentina, la de las primeras médicas de Latinoamérica, una mujer que padeció en carne propia la discriminación. Ella cuenta que cuando fue a dar el primer examen en la Facultad de Medicina, donde además sufría la discriminación de sus propios compañeros, el profesor que le toma examen hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Esas eran las condiciones para una estudiante mujer allá por la década del 80 del siglo XIX. Cecilia será además una mujer muy importante en la medicina, a la que nunca le van a asignar, por ejemplo, cargos de cirugía, y en el dictamen dice claramente por ser mujer, dicen los profesores médicos, y le va a costar mucho acceder a dirigir salas en hospitales, habiendo tenido calificaciones extraordinarias, medalla de oro, se recibe con las mejores calificaciones, pero bueno, sigue adelante con la creación de escuelas de enfermería, con la dedicación a chicos con capacidades diferentes. Es la creadora del antecedente del SAME, ¿no? De las urgencias médicas del Estado con la asistencia pública, y además fue una gran feminista, una gran luchadora por el voto y los derechos civiles de la mujer, que convoca en 1910 al primer Congreso Femenino Mundial, que se reúne en Buenos Aires en ocasión del centenario. Vienen mujeres de todo el mundo, y ahí hay una especie de programa, ¿no? Que plantean estas mujeres, entre los cuales está los derechos cívicos y el derecho al voto, que no es lo mismo, ¿no? Los derechos cívicos tienen que ver también con los derechos a la igualdad, que va a ser una lucha previa, porque si la mujer no era declarada igual en términos jurídicos, no podía ejercer nunca el derecho al voto, ¿no? Ahí tenemos entonces a una Julieta Lanteri, una mujer extraordinaria, una italiana, que va logrando distintas cosas. Primero, ser la primera mujer en el Colegio Nacional de La Plata, un reducto masculino por excelencia. Luego, una de las primeras mujeres en ingresar a la Facultad de Medicina. Y finalmente, como bien se dijo, la primera mujer en ser inscripta en un padrón a raíz de un pedido judicial, que lamentablemente no sienta precedente, porque esto es de 1911, y en 1912 se produce la sanción de la ley Sáenz Peña, que, como ustedes saben, es un oxímoron, porque dice voto secreto universal masculino, ¿no? Lo de universal masculino en aquel momento nos llamó la atención, pero hoy sí nos horroriza, ¿no? Universal masculino. Y por lo tanto, ese antecedente, que podía haber sido tomado como jurídicamente válido, no lo fue, pero sí es un antecedente político de importancia, ¿no? Ahí se redobla la lucha por el voto, tiene gran importancia la bancada socialista, que por supuesto integrada por varones, porque las mujeres ni votaban ni podían ser electas, y ahí tenemos a diputados como Mario Bravo, senadores como Juan B. Justo, Alfredo Palacio, ¿no? Que van a presentar año a año proyectos a favor del voto femenino, impulsados por sus compañeras del partido como Gabriela Coni o Alicia Moró. Incluso en
32 se llega a aprobar en la Cámara de Diputados el voto femenino, pero cuando pasa a senadores es rechazada con argumentos realmente absurdos, y queda ahí en el limbo hasta que se insiste y se insiste año a año. Esto la verdad que es muy importante rescatar toda la lucha previa, hasta que finalmente Perón lo anuncia en su campaña electoral en 1946 y Evita lo toma como bandera cuando vuelve de su viaje a Europa. Había ya un clima muy interesante a nivel mundial en torno al voto. Hubo un cambio muy fuerte después de la Gran Guerra, la llamada Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. En ese momento se le decía la Gran Guerra porque nadie pensaba que iba a haber una segunda, ¿no? Tanta locura en el mundo. Pero bueno, terminada la guerra, lo que ocurrió, la guerra del 14 al 18, fue que las mujeres demostraron en esos 4 años que podían emprender cualquier tipo de tarea, ser maestras, ingenieras, obreras y demás, ocupando el lugar que habían dejado vacante los hombres que estaban peleando en los frentes de batalla, y por lo tanto se hacía muy difícil negarle a la mujer el derecho al voto. Fíjense, por ejemplo, que ya había ocurrido en Nueva Zelanda, que ocurre en Inglaterra en plena guerra, en 1917, luego en Estados Unidos se va extendiendo las sufragistas, las campañas por el voto, y aquí se sigue demorando, un rechazo muy fuerte por el machismo imperante en los partidos políticos tradicionales, hasta que, como decía, cuando Evita vuelve de ese viaje, el viaje del arco iris, como se lo llamó, toma la campaña por el voto y, bueno, y le logra hacer aprobar la ley 13.010 en el Congreso, ¿no? Lo anuncia públicamente, y finalmente el 11 de noviembre de 1951 se concreta el derecho al voto. Hay que decir también que hubo un antecedente importante en 1928 en la provincia de San Juan, donde las mujeres sanjuaninas son las primeras argentinas en votar. Después de Julieta Lanteri, son las primeras en votar. Y gracias a Cantoni, un dirigente radical progresista, que hace aprobar una reforma por la cual las mujeres votan en las elecciones primero municipales y luego provinciales, pero lamentablemente con el golpe del 30 ese derecho desaparece aún en la provincia. Así que recién las mujeres van a votar efectivamente a nivel nacional, un día como hoy, de 1951, y creo que es muy importante decir, habitualmente se dice en la historia oficial, las mujeres votaron el 11 de noviembre, no, pero también es muy importante, como se dijo antes, decir que fueron electas, nada más y nada menos que 23 diputadas y 6 senadoras. Acá tenemos, anoté los nombres de las 2 diputadas por Salta, ¿no? Que fueron Generosa Aguilar de Medina, y bueno, una muy conocida dirigente del peronismo salteño como Seferina Rodríguez de Copa, ¿no? Que fue una diputada, pero también una importante dirigente. Es interesante señalar esto, no solamente la mujer llegó a votar, sino a ser electa. Evita lamentablemente lo hace, como sabemos, en el policlínico, ¿no? De Avellaneda, ella está muy enferma, se le acerca la urna a la cama, cosa a la que los partidos opositores se oponían, pero hubo una situación con un dirigente radical que también estaba enfermo y otro dirigente socialista, con lo cual permitió que se votara desde los respectivos lechos de enferma, y a Evita le toca votar en ese día por el que tanto había luchado, ¿no? Enferma y en la cama, está la famosa foto. Y ahí hay un episodio anecdótico que es altamente interesante, ¿no? El fiscal, el presidente de mesa, digamos, que le lleva la urna a Evita era David Viñas, un importante escritor, me lo contó él en una entrevista que le hice, un importante escritor que ha escrito libros maravillosos y libros sobre la historia de la literatura, y él contaba muy conmovido, él siendo un opositor en ese momento, él estaba militando en la FUBA, que era en aquel momento opositor al peronismo, pero se conmovió profundamente por ser él quien le llevó la urna Evita a ese policlínico presidente Perón de Avellaneda, donde ella votó, después de haber luchado tanto por ese voto femenino, ¿no? Y es interesante decir que de 1951 a 1955, cuando el peronismo es derrocado por la llamada Revolución Libertadora, el número de legisladoras electas aumenta notablemente, 37 diputadas y 8 senadoras, además de muchas legisladoras provinciales, intendentas, es decir, la mujer se empodera realmente a partir de ese momento, tiene poder también, y bueno, en los periodos democráticos vamos a ver entonces a las cámaras con cada vez más mujeres,
y después, bueno, la ley del cupo femenino, que para mí es insuficiente, por supuesto, no creo que tenga que haber un 30%, que a veces es tomado como tope. Creo que hay que avanzar mucho más porque, como se decía, como dijo Daniel, esto implicaba que la mitad de la población no votaba antes de 1947, antes de 1951, y además sabemos que más de la mitad del padrón es femenino, con lo cual entre el 51 y el 52%, con lo cual es una verdadera injusticia que haya un tope, de alguna manera, para que las mujeres integren las boletas electorales. Debería ser claramente una paridad, no hay ningún motivo que establezca que no puede haber una paridad al 50% entre mujeres y hombres a la hora de conformar las listas electorales. Creo que esta es todavía una deuda que tenemos y me parece que es muy importante cómo están integradas las cámaras y el incremento de la composición femenina en todo esto. Yo creo que, para ir redondeando, creo que es una jornada de celebración, una jornada donde hay que recordar a todas las heroínas que fuimos nombrando, todas estas mujeres que tanto costó en aquel momento hacer entender la necesidad de la expresión del voto femenino, de la integración de esa mitad de la población, ¿no? Y hay que seguir luchando, como digo, para que esto se convierta en la paridad y la justicia absoluta, que sería la elección al 50% entre hombres, mujeres y otros géneros también, que me parece que se deben ir incorporando a las cámaras y a las distintas instancias legislativas y ejecutivas a nivel nacional. Muchísimas gracias.